Bueno, muy buenas tardes, queridos muchachos y muchachas. Qué bueno que estén aquí con nosotros, con la Fundación Colombia 2050, con la Universidad Externa de Colombia y con la Unión Europea en este proyecto tan importante para todos, para ustedes, para las instituciones, para la universidad. El curso Jóvenes Líderes, Buenos Consejeros es un gran escenario para trabajar por el país, para empezar a aportar muchos de los aspectos de la vida individual y social que requiere. Y qué bueno que estén con nosotros en esta oportunidad, en el primero de los cursos que hace referencia a la estructura del Estado colombiano. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a lo largo de este primer curso que tomará 4 horas, 2 sesiones, una el día de hoy y la próxima el día sábado a partir de las 9 de la mañana? Pues bien, a lo largo de esas 2 sesiones vamos a examinar, por un lado, qué es la democracia, cómo ha venido evolucionando rápidamente a llegar a lo que hoy tenemos, qué es la Constitución, qué significa la Constitución y cómo nuestra Constitución política, la que nos rige el día de hoy, la Constitución de 1991, ha estructurado a ese Estado colombiano. ¿Qué escenario nos abrió a nosotros desde el punto de vista de los derechos, pero también de los deberes? ¿Y cómo ha organizado y dispuesto los mecanismos democráticos y electorales para que dentro de la sociedad colombiana podamos expresarnos como personas y como ciudadanos? Entonces, pues qué grato poder estar aquí con ustedes en este escenario tan, pero tan importante. Además, me anima mucho saber que muchos de ustedes están entusiasmados con el hecho de participar por primera vez en la política, en el ejercicio de cautivar a los corazones, cautivar las mentes, cautivar a las personas para resultar elegido y trabajar, en este caso, por los municipios, por los departamentos y en general por Colombia. Colombia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro sistema democrático requiere mucho trabajo, requiere mucho de todos y cada uno de nosotros. Quizás más de lo que pensemos, pero qué bueno que ustedes hayan dicho: yo quiero trabajar por mi municipio, yo quiero trabajar por mi departamento, yo quiero trabajar por Colombia, porque eso hace que muchos de ustedes puedan ingresar en ese mundo de lo público, de lo político y entender cómo en ese escenario lo fundamental es pensar en el todos, porque eso público es de todos nosotros, no es de nadie, no, todo lo contrario, es de todos y todos tenemos que protegerlo, todos tenemos que trabajar por ver cómo construimos, mejoramos la institucionalidad. Entonces, qué rico estar en este escenario para darles una serie de conocimientos para que ustedes puedan ingresar en ese mundo de lo político de manera más fácil, para que lo puedan hacer de manera pues más ágil, más tranquila, pero con mucho conocimiento. Y desde ya les digo, este curso pues lo vamos a sintetizar en 4 horas, que es muy poco para el gran contenido que requiere. Esta materia además es una materia que estudian en muchas facultades de Derecho y no unas horas, no, semestres, años. Entonces, entendamos un poco eso para ver que lo que vamos a ver en estas 4 es una breve introducción para que ustedes tengan luego en la cabeza la estructura general de la estructura del Estado colombiano y puedan a partir de esos conocimientos ya ingresar en la red, en los libros, en todo esto para conocer con mayor profundidad y poder navegar en esa institucionalidad de la manera más fácil,
y sin los riesgos de hundirse. Entonces, pues lo primero que tenemos que, o de lo primero que tenemos que hablar es de la democracia. Se habla mucho de la democracia, que viva la democracia, que la democracia es un sistema de gobierno, pero para esos efectos vamos a definirlo muy sintéticamente. En primer lugar, la democracia es un sistema de gobierno, un sistema para manejar una serie de recursos que interesan a todos con el propósito de que esos todos puedan convivir pacíficamente y puedan desarrollar todos sus dones de la manera más fácil y que le use todo, es decir, que haya ese libre desarrollo de las personalidades de todas las personas que viven en esa comunidad. Pues bien, la democracia como sistema de gobierno surgió en la Grecia antigua, por allá cerca, les puedo decir fácilmente, del siglo cuarto, quinto antes de Cristo, cuando en las islas griegas, recordemos que Grecia es un país muy diverso, tiene miles y miles de islas. Pues bien, en algunas de ellas se empezaron a organizar unos gobiernos. Eran casi que las ciudades-estado, donde cada ciudad gobernaba sus propios intereses. Y lograron ellos hacer algo importante, que fue, ¿no?, generar un sistema de gobernanza en el cual todas las personas, los ciudadanos, bueno, salvo los esclavos y otros, ¿no?, participaban en las decisiones públicas. Entonces allá ellos se reunían en el ágora, ¿no?, o en la eclexia para efectos de tomar sus decisiones. Y esto fue recogido por los grandes filósofos de la época, relatado en sus obras, y luego quedó para que los otros pueblos con posterioridad tuvieran unos modelos de gobierno de lo público, y así fue como luego en el Imperio Romano también se recogieron esos principios de la democracia griega y se organizaron repúblicas de una u otra forma. Pero bueno, volviendo a nuestra definición, democracia, ¿qué significa? Democracia viene del griego, como ustedes saben, demos y kratos. Demos pueblo, kratos gobierno, gobierno del pueblo. Si bien en los primeros filósofos que hicieron referencia a la democracia, como Aristóteles, ellos hablaban que la democracia era un modelo malo porque allí unos se aprovechaban de otros y no era muy bien, pero con el paso del tiempo, los siglos de los siglos y los pensadores que se vieron dando, ese término de democracia ateniense, de ciudad-estado, fue cambiando, fue modificándose y fue mejorando. Y si bien durante la Edad Media hubo una época en donde la monarquía absoluta, es decir, los reyes, eran los que gobernaban como querían, incluso pues, en contra de la voluntad de los súbditos, sin ningún problema, recordemos que hacia finales del siglo XVIII, en 1789, ocurrió la Revolución Francesa. En ese momento, cuando el pueblo se toma la cárcel de la Bastilla y ahí se tumba a ese régimen de la monarquía absoluta, al rey Luis XVI, lo tumban y el pueblo toma el poder, y allí los líderes políticos, con base en todo lo que habían dicho los pensadores que desde el siglo XVI venían hablando de la naturaleza del Estado, de cómo debería ser el Estado, de cómo debería organizarse la estructura del Estado, empezaron a generar una idea de que la democracia no podía ser nada como entidad gobernante si no tenía en cuenta al pueblo, a los ciudadanos. Y por eso recuerdan ustedes que en la Revolución Francesa
se produjo un documento muy, pero muy importante, que fue la Declaración de los Derechos del Hombre. En ese documento, que luego se incorporó en la Constitución de 1791 en Francia, allí se recogieron efectivamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad de locomoción, libertad de expresión, en fin, muchas libertades, y a reconocerse que la persona era fundamental dentro del sistema de gobierno. Y entonces allí fue donde se empezó a acuñar un término de la democracia liberal. Liberal porque era un sistema de gobierno donde los ciudadanos, las personas, no solamente gozaban de unas libertades, sino de unos derechos, sino adicionalmente porque tenían voz. ¿Y cómo se expresaban esas personas bajo ese esquema que se empezó a organizar a partir de la Revolución Francesa durante el siglo XIX? A través del voto. Entonces se le reconoció que esas personas podían elegir a sus representantes, a las personas que debían ejercer ese poder público, buscando los propósitos comunes, los propósitos de bienestar, los propósitos de mejoramiento de las condiciones de vida en general, el interés general de todos. Entonces, y eso se hacía a través de esa elección, es decir, la expresión de los votos de todos los ciudadanos que se reunían para manifestar la voluntad popular y decir quiénes eran los elegidos, quiénes iban a gobernar los destinos de esa nación. Y a partir de ese modelo que se empezó a constituir luego de la Revolución Francesa durante el siglo XIX, se empezó a acuñar un término muy importante que seguramente ustedes habrán escuchado, y es el de la democracia representativa. La democracia representativa. La democracia representativa, ¿qué es? Es un sistema de gobierno en el cual todas las personas, los ciudadanos que hacen parte de esa sociedad, tienen la posibilidad de expresar su voto para elegir a quienes desempeñarán los diferentes cargos públicos, es decir, quienes manejarán los destinos de la nación. Entonces, ese sistema de democracia representativa implicaba que había unos ciudadanos con derechos y libertades, con la posibilidad de expresar su voto, con la posibilidad de un voto libre, con la posibilidad de expresar su elección respecto de algunas personas que iban a manejar los destinos de la nación. Entonces, es importante tener presente este término de democracia representativa por lo próximo que vamos a decir en unos minutos. Sin embargo, hablábamos de la democracia como concepto, como ese sistema de gobierno de los recursos públicos que trabajaba bajo un sistema de garantías y libertades, buscando desarrollar un sistema de convivencia pacífica de las personas y el libre desarrollo de las personas que habitaban dentro de ese escenario territorial. Pero, y desde ese punto de vista de la democracia también podemos hablar que hay diferentes modelos. Un sistema de democracia parlamentaria, como por ejemplo en el sistema del Reino Unido. En el Reino Unido hay un sistema de democracia parlamentaria donde el Parlamento, es decir, la rama legislativa allí, tiene un gran poder en la medida en que él elige al jefe de gobierno. El Parlamento elige al jefe de gobierno. Adicionalmente, recordemos que en el Reino Unido se encuentra bajo un sistema monárquico, hay una monarquía, y el jefe de Estado es la reina Isabel II,
Entonces, fíjense cómo en este sistema parlamentario vamos a encontrar que hay una duplicidad de cabezas. Una, el jefe del Estado, es el rey. Lo mismo pasa en España con el rey Felipe VI. Y otro es el jefe de gobierno elegido por el Parlamento. Hay elecciones parlamentarias y dependiendo con las fuerzas políticas que lo compongan, luego eligen al jefe de gobierno y este jefe de gobierno compone el gabinete ministerial que lo va a acompañar. Eso es un sistema de democracia parlamentaria, es una monarquía constitucional, ya no es la monarquía absoluta donde el rey hacía lo que quería, no. Esta es una monarquía ya sometida a unas reglas que están previstas en una constitución política y a su vez bajo un sistema parlamentario porque hay una duplicidad entre las tareas de jefe de Estado, jefe de gobierno, y quien elige al jefe de gobierno es el Parlamento luego de unas elecciones parlamentarias. Se le opondría, dijéramos, un sistema de un modelo presidencialista, donde, que es el caso colombiano, por ejemplo, donde la cabeza de la rama ejecutiva es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Es una misma persona quien encarna la jefatura del Estado y la jefatura de gobierno. ¿Y cómo es elegida esa persona? Directamente por los ciudadanos en unas elecciones como las que tenemos nosotros cada 4 años. Entonces, ese es un sistema presidencialista en oposición al sistema parlamentario. De igual manera, también se podría hablar de una democracia bajo un sistema de monarquía constitucional, como ya lo veíamos, o también una democracia como organización, como república, en el caso de la República de Colombia, que somos un sistema presidencialista, una democracia bajo un sistema presidencialista. De igual manera, podríamos obtener otra clasificación dentro de los modelos de gobierno democráticos, como podríamos tener una república unitaria o una república federal. La república unitaria es donde las competencias nacionales están en cabeza de una sola persona, en este caso del jefe de Estado y el jefe de gobierno, y en una república federal hay diferentes estados con una gran autonomía unos con otros que luego se unen para darle a la autoridad federal unas específicas competencias, pero la gran mayoría de tareas las ejecutan los estados. Es como, por ejemplo, la Organización de los Estados Unidos de América. Cada estado es una unidad y los 50 han cedido unas pocas competencias de defensa, de seguridad, en cabeza del jefe de Estado, que además, para esos efectos, es quien representa a la nación norteamericana. Entonces, eso quería comentarles como a título general para que entendiéramos ese concepto de democracia, ¿ok? Y los diferentes conceptos y modelos y todo esto. Y nos vamos a volver ahora a la temática que tiene que ver, tal vez antes de eso, Alejandro, a la democracia representativa, de la democracia representativa a la democracia participativa. ¿Por qué? Porque aquí es muy, pero muy importante que ustedes entiendan esa gran diferencia que hay entre un sistema y otro. Recordemos, el sistema de la democracia representativa es donde el ciudadano que vive en un territorio democrático tiene una serie de libertades y derechos, pero adicionalmente tiene el derecho al voto para elegir a sus representantes. Llamémoslos presidente de la República, llamémosles miembros del Congreso de la República, llamémoslos gobernadores, llamémoslos alcaldes,
diputados, concejales, todos ellos. ¿Ok? Eso es la democracia representativa. Entonces, el poder que tiene, el poder de decisión del ciudadano es para elegir a sus representantes. ¿Ok? Llamémoslos presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles. Y en el caso de ustedes, ¿no? Consejeros juveniles. Entonces, y ese modelo de democracia representativa era la que teníamos nosotros con anterioridad a la Constitución del año 91. Recordemos que antes de la Constitución de 1991 en Colombia, regía la Constitución de 1886. Sí, muchos años antes, 1886. Con muchas reformas constitucionales, es verdad, desde que fue aprobada hasta que fue eliminada, hubo muchas reformas constitucionales, reformas de la Constitución, pero el esquema estructural del Estado y de los derechos que otorgaba esa Constitución se mantuvo en líneas generales a lo largo de tantos y de tantos años de vigencia. Recordemos que esa Constitución de 1886 fue la Constitución de la reunificación. Pasamos del sistema federal que imperó en buena parte del siglo XIX y a partir de 1886 se reunificó la República. Ya no era una república federal, sino era una república unitaria. Y desde ese momento se habló entonces que iba a haber una reunificación política, pero una descentralización administrativa. Entonces, se unificaba la república, entonces el jefe de Estado, el jefe de gobierno y los poderes, ¿no? Los grandes poderes del Ejecutivo estarían en una autoridad nacional, una única autoridad nacional. Ya no iba a haber presidentes de cada uno de los estados, representantes de cada uno con sus competencias específicas. No, iba a haber ya un jefe de Estado, un jefe de gobierno de la nación colombiana. ¿Ok? Pues bien, ese sistema, les decía, se mantuvo a lo largo del tiempo y llegamos a la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 cambió el sistema de la estructura del Estado. O sea, el Estado como modelo de gobierno adoptó una forma diferente, ¿Por qué? Porque pasamos de la democracia representativa, donde el ciudadano tenía como único poder de decisión la elección de sus representantes, a darle a esos ciudadanos no solamente el derecho de elegir a sus representantes, sino la oportunidad de hacer parte en las grandes decisiones de la vida pública del país. Entonces, le dieron la posibilidad a los ciudadanos en esa Constitución de 1991 ya no solamente de elegir a sus representantes, sino la posibilidad de participar en eventos democráticos en donde se consolidaba la voluntad de todos para tomar decisiones. ¡Wow! Una cosa diferente. Ya no vamos a elegir personas, no, vamos a tomar decisiones. Los ciudadanos podemos tomar decisiones que involucran a todos, sea a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Y entonces, en esa Constitución de 1991, se incorporó, se habló algo de la democracia participativa. Y entonces revisemos qué nos dicen los primeros artículos de la Constitución sobre eso, porque esto es muy importante. Dice, artículo primero, que ya lo vamos a ver ahorita también. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista. Entonces, mire, le metieron la palabrita participativa. ¿Y qué significa ese término participativo dentro de la Constitución de 1991? Que los ciudadanos no solamente podían depositar su voto para elegir sus representantes, sino para la toma de decisiones. Como les decía, decisiones de nivel nacional, departamental o municipal. ¿Y cómo? ¿A través de qué? A través de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos? Pues recordemos varios de ellos. El referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, las iniciativas legislativas o normativas, la revocatoria del mandato, la consulta popular. Bueno, creo que se me puede escapar alguno de ellos, pero todos esos diferentes mecanismos previstos en la Constitución son medios o herramientas para que nosotros los ciudadanos podamos expresar nuestras decisiones y que una vez recogiendo los votos de todos podamos decir si el pueblo aprueba las decisiones o no. Entonces, fíjense lo importante que ha sido eso. No solamente vamos a elegir personas, ¿verdad? No, vamos a tomar decisiones. ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo, las personas. Entonces, fíjense, el cambio tan importante, fundamental. Ahora, en Colombia, desde 1991, tenemos una democracia ya no representativa, más que eso, una democracia participativa, donde tenemos la posibilidad de expresar nuestro voto para elegir a representantes, pero también para tomar grandes decisiones, decisiones que nos puedan afectar a todos. Eso es supremamente importante porque se han abierto los canales de decisión. Antes, ¿quiénes tomaban la decisión en una democracia representativa? Pues los que nosotros elegíamos, el presidente, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, ¿no? Solamente ellos tenían el poder de decidir, de tomar las decisiones. Nosotros simplemente contábamos con elegirlos. Pues ahora no. Ahora podemos nosotros también expresar nuestra voz y nuestro voto en la toma de decisiones. ¡Qué importante! Y por eso, a la luz de la Constitución de 1991, se aprobó unos añitos después la Ley 134 de 1994, que es la que reglamentó los mecanismos de participación ciudadana. Esas herramientas con las cuales podemos tomar decisiones. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, de la reglamentación que ha habido, ¿no? Todavía no hemos asumido nosotros un rol, una tarea mucho más activa en tratándose de los mecanismos de participación ciudadana, porque si bien se inician muchos, hay mucha iniciativa para dar comienzo a muchos de ellos, pero o no se pasan las firmas, o no se logran cumplir con todos los requisitos y no llegan a buen término. Esa es una tarea que nosotros como ciudadanos tenemos y ustedes como jóvenes van a tener que meterse mucho más a fondo en el tema de los mecanismos de participación ciudadana. A mirarlos, a examinarlos, a ver cómo a través de ellos se puede efectivamente proponer ideas de cambio, ideas de mejoramiento, de renovación, porque esos son mecanismos de decisión política, mecanismos de decisión pública, ¿ok? Entonces, eso es supremamente importante que entiendan ustedes ese tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa y lo que ella implica. Esas herramientas que tenemos nosotros como ciudadanos de poder participar en la vida nacional, departamental y municipal a través de esos mecanismos. Y adicionalmente, en aras de lograr una apertura de medios democráticos, una apertura del poder, es que se ha venido estructurando el tema de las elecciones de los consejos de juventud.
Esos son escenarios democráticos que adicionalmente ha abierto el legislador para que sean ustedes jóvenes que tengan la posibilidad de llegar al lado de las instituciones municipales, conocerlas y venir con toda esa energía que tienen para proponer los cambios y los mejoramientos institucionales del caso. Eso ha sido desarrollo de esa democracia participativa que tenemos y por eso es supremamente importante que ustedes conozcan a profundidad cómo ha sido el desarrollo de esos mecanismos de participación ciudadana y cuál es el potencial que tienen allí, potencial político y democrático que tienen ustedes como ciudadanos, ¿ok? Ahora bien, vamos a entrar entonces en algo también importante como es el tema de la constitución política. ¿Qué es una constitución política? Y también si nosotros vamos a hacer referencia a esa constitución política, tendríamos que irnos a la Grecia de hace, ¿qué digo? 23, 24 siglos, 25 siglos, en donde allí cada ciudad-estado tenía su propia constitución. Y recordemos que en esa tarea el filósofo Aristóteles hizo una compilación de todas las constituciones de esas ciudades-estado de aquel entonces, las analizó y propuso un estudio comparativo supremamente interesante. ¿Y qué hizo eso? O sea, ¿qué generó ese establecimiento de esas constituciones de ese momento? Eso casi que, ¿no? Hizo posible que en cada territorio donde se instalara un poder político, tuviera que existir una constitución, es decir, un cuerpo de normas que sirva para garantizar un mínimo de derechos, pero también que contenga la estructura del Estado, la estructura del gobierno, de cómo se ejercen las diferentes facultades que tienen todas esas autoridades del Estado. Y eso es, en el fondo, una constitución política. Es un conjunto de reglas que están en la parte de arriba de un ordenamiento jurídico, que son las reglas básicas, fundamentales de la organización política de un Estado. En el caso nuestro, como les decía, la Constitución Política del año 91, que fue adoptada por una asamblea constituyente, que es bien importante, allí se dijo efectivamente, ¿no?, que el pueblo de Colombia, en ejercicio del poder soberano, representado por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Entonces, aquí, en este texto, están las bases de la organización política del Estado colombiano, de la nación colombiana. Aquí están todas esas reglas fundamentales a las cuales todas las demás tienen que someterse para dar garantía de las libertades, de los derechos y para que esas autoridades que están consagradas en este texto puedan actuar válidamente, sin arbitrariedades, sin abusos, es decir, apegadas y funcionando en un Estado social de derecho. Entonces, volviendo a nuestro tema, la Constitución Política, ¿qué es? Es un cuerpo de normas soberano, supremo, que es el máximo, donde están las estructuras básicas de un sistema político que gobierna en una determinada nación y donde se consagran, por un lado, las libertades y los derechos de las personas y por el otro lado, la estructura del Estado, la estructura del Estado. ¿Qué contiene? Miremoslo rápidamente en el índice de nuestra Constitución. ¿Qué contiene nuestra Constitución? Mire, tiene varios títulos.
uno de los principios, el título primero de los principios fundamentales. En el título segundo dice de los derechos, de las garantías y los deberes de las personas. Luego, título tercero, de los habitantes y del territorio. Lo cuarto, de la participación democrática y de los partidos políticos. ¿Por razón de qué? Porque esta Constitución consagró un sistema de democracia participativa. Luego, capítulo quinto, de la organización del Estado, que es lo que vamos a ver más adelante. Y luego el título sexto de la rama legislativa, el título séptimo de la rama ejecutiva, el título octavo de la rama judicial, el título noveno de las elecciones y de la organización electoral, el título décimo de los organismos de control, el título decimoprimero de la organización territorial, es decir, de los departamentos y de los municipios, el título duodécimo del régimen económico y de la hacienda pública, es decir, del presupuesto público y de los impuestos, y todo lo que significa, y el título 13 de la reforma de la Constitución. ¿Cómo se reforma esta, de lo que se conoce, la cual conocen los abogados, y que ellos hablan norma de normas? ¿Cuál es la norma de normas? La Constitución política es la norma más alta, a la que les digo todos, que todas las demás normas tienen que estar de acuerdo, porque si la contradicen, luego las van a eliminar a través de los mecanismos que tiene y que consagra la propia Constitución política. Por eso, fíjense cómo en el artículo cuarto de la Constitución política, miren lo que dice. Dice, artículo cuarto, la Constitución es norma de normas. Norma de normas, es la superior, la norma superior. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces, siempre que haya una contradicción entre una resolución, un decreto, una ley y la Constitución política, siempre primará la Constitución, ¿ok? Luego dicen, es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, fíjense lo importante aquí, lo importante que es que se entienda que esta Constitución política, que es la estructura del Estado, la que recoge todas las libertades y los derechos de las personas, tiene que ser esa norma fundamental. Y por eso a la Constitución política le llaman la norma fundamental, la carta política, la que consagra toda esa estructura a la cual todas las demás disposiciones y todas las autoridades se tienen que apegar. Porque donde haya alguna autoridad que desconozca la Constitución, estará cometiendo una arbitrariedad que luego será penalizada por los mecanismos que tiene eso, porque una de las razones de ser de una Constitución es contener esos principios generales para evitar que haya abusos del poder, abusos de poder, o que un poder vaya en contra de los demás. Y recordemos sobre esto que en algún momento uno de los enciclopedistas, Montesquieu, ¿recuerdan ustedes? Él hablaba de la división de los poderes públicos. El poder público no podía estar en cabeza de una sola persona, porque si no se podía presentar esas arbitrariedades, esos abusos de poder como se presentaron en las monarquías absolutistas. El poder lo manejaba uno y hacía lo que con él que quisiera. En cambio, él dijo, no, hay que repartir el poder para que haya unos pesos y contrapesos para que ninguno abuse del otro. Pues bien, eso se garantiza mediante la distribución del poder público que se incorpora en la Constitución política. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante la Constitución. Y como nosotros tenemos que ver en este módulo la estructura
del gobierno colombiano, la estructura del Estado colombiano, pues tenemos que ir a la Constitución. Entonces, desde ya les recomiendo, les sugiero, algo que seguramente ustedes incluso desde el colegio tuvieron la oportunidad de escuchar, de mirar, de conocer en clases de constitucional o de democracia o de cívica, hablar de la Constitución. Pues bien, ustedes que ya van a incorporarse en esa vida política, en la vida ciudadana, muchas de ellas, pero algunos de ustedes menores de edad, pero ya van a tener posibilidad de participar políticamente a través del ejercicio del poder del derecho al voto, les recomiendo que este sea uno de sus libros de cabecera, la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Porque allí no solamente está el catálogo de las libertades y de los derechos de todos y cada uno de ustedes, sino también de los deberes, porque lamentablemente muchas ocasiones vemos nosotros en diferentes escenarios que todos hablamos de libertades, de derechos, sí, sí, perfecto, importantísimo que haya derechos y libertades para todos, pero los deberes, las responsabilidades que tenemos nosotros como personas, que hacemos parte de una sociedad o de una institución estatal, de una democracia, pues no solamente tenemos que pedir, denos, que vamos a dar nosotros. Y esos deberes y esas responsabilidades también están incorporadas en la Constitución política, como lo vamos a ver. Pero además, la Constitución nos va a decir cómo se estructura ese Estado, cómo se reparten las tareas, las facultades entre las diferentes autoridades para cumplir ¿qué? Cumplir los propósitos establecidos por la Constitución, por los asambleístas en la Asamblea Constitucional Constituyente, que plasmaron en el preámbulo y en los primeros artículos de esa Constitución. Volvamos a mirar entonces el preámbulo. Dice, el pueblo de Colombia. Este es un querer, un deseo. ¿Qué es lo que nosotros como representantes del pueblo reunidos en la Asamblea Constituyente queremos que sea esta Constitución para el país y para la sociedad? Pues bien, eso lo dijeron en el preámbulo, como si habláramos todos, porque ellos eran los representantes del pueblo, de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Dice, el pueblo de Colombia, es decir, todos los asambleístas, en representación de todos, decía, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación, y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, todo dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social y justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución política. Entonces, fíjense que ahí están esos deseos, esos altos propósitos de lo que debería ser esto, para ver cómo nosotros como sociedad mejorábamos en nuestra convivencia, mejorábamos en las condiciones sociales, en las condiciones económicas, en las condiciones políticas, porque, pues, como en toda sociedad y particularmente en nuestros países que han sido, que han tenido un origen en una situación, en una situación de conflicto de civilizaciones, como lo que ocurrió con nosotros cuando llegaron los españoles al Nuevo Mundo y se encontraron con unas sociedades organizadas y las rompieron y se generó un fenómeno allí, un choque cultural, un choque de civilizaciones, pero además también un mestizaje, una mezcla de todo eso. Eso generó pues que muchos de los problemas que se tenían aquí y allá
se reunieran en unos mismos y que todavía nosotros tengamos muchos rezagos individuales, sociales e institucionales. Y por eso tenemos muchos problemas nosotros de convivencia y de desarrollo económico, político y económico. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo mejoramos como sociedad? ¿Cómo mejoramos como empresa nacional? ¿Cómo obtenemos un mayor desarrollo económico, social y político? Esos son los grandes retos que están enunciados aquí. Pues bien, ¿y cómo? Pues aquí en esa Constitución quedaron esos principios básicos para que las autoridades, nuestros representantes y nosotros mismos también a través del derecho del voto en los mecanismos de participación política lo podamos hacer. Entonces, por esa razón es muy importante y les vuelvo y les insisto que tengan este librito en su día a día, que lo miren, que lo examinen, que lo conozcan, que eso les va a dar muchas luces respecto de lo que significa el ciudadano, de lo que significa el Estado y cómo podemos nosotros utilizar la institucionalidad en beneficio individual, familiar, colectivo e institucional, pero conociéndola. Y como le digo, no solamente los derechos y las libertades, sino también los deberes. Y les quería entonces seguir diciendo que en estos primeros artículos es donde están los principios fundamentales. Aquí están esbozados cómo se va a estructurar el Estado, cómo se van a organizar esas autoridades de manera general para trabajar por los propósitos que están dichos en ese preámbulo y los principios que allí se van a incorporar. Entonces, fíjense cómo viene luego un primer artículo en esa Constitución política. Dice, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, fíjense que aquí están diciendo cuáles deben ser esos principios de organización social y política. Es también un propósito, porque todavía no está logrado. Hay que trabajar por ello. Bueno, ¿a través de qué? De un Estado organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades territoriales, pero que esté fundado en esa dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas. Y aquí debemos trabajar nosotros también como personas de manera importante para lograr eso. No solamente es tarea del Estado, es tarea de todos los que componemos el Estado. Las personas, los ciudadanos, las autoridades, todos. Entonces, aquí, en ese artículo primero se dice, ok, ¿cuál va a ser el modelo de democracia en Colombia? Vamos entonces a tener un sistema de república unitaria bajo un sistema presidencialista, como lo vamos a ver luego, y mediante un sistema, un modelo también de democracia representativa, perdone, participativa como lo dice la norma, ¿ok? Luego, artículo segundo, el artículo segundo, los fines ¿de qué? Fines esenciales del Estado, es decir, ¿para qué la Constitución política estableció un Estado, unas autoridades que están por encima de nosotros como personas? ¿Para qué se hace? Y obviamente tienen que estar acá señaladas porque si no, cualquiera podría interpretar, no, el Estado es para esto, el Estado es para esto. No, señores, los fines del Estado fueron definidos por esos representantes del pueblo, del poder soberano, que decidieron que ese Estado, esa autoridad máxima que iba a regir los destinos de nuestra República Unitaria, iba a tener unos fines. ¿Y cuáles son esos fines, esos propósitos, esos retos que tenemos como república? Es decir, que son como unos puntos a los cuales llegar, no es que estén ya realizados, no, debemos apuntar todas nuestras actividades
a que se cumplan esos fines. ¿Cuáles son ellos? Dice, artículo 2, son fines esenciales del Estado. 2 puntos. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es un primer fin. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 2, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Fíjense, vuelve a insistir con el tema participación, participación de todos, participación en todos. Entonces, el Estado tiene no solamente que servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios de las libertades, de los derechos consagrados en la Constitución, sino también facilitar la participación de las personas y de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Segundo fin. Tercero, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Es decir, que ese Estado también va a estar dotado de unas herramientas que le van a permitir proteger, por un lado, la independencia nacional, la independencia que ya hemos logrado. 2, proteger la integridad territorial y asegurar una convivencia pacífica. Porque imagínense ustedes donde no hubiera una autoridad superior que pudiera organizar esa convivencia pacífica, pues todos nos mataríamos. Unos se aprovecharían unos de otros y regresaríamos a esos tiempos donde la fuerza era el mecanismo de cohesión, de vida, que no puede ser así. Ya hemos avanzado afortunadamente muchos años donde hemos entendido que todos podemos convivir bajo unos principios, bajo unos valores cívicos y democráticos que es importante tener en cuenta. Pues bien, entonces, además de esos 2 fines anteriores, el servicio a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios de derechos, libertades previstos en la Constitución, de facilitar la participación de todos en la toma de las decisiones y en la vida social, económica, política y cultural de la nación. También ese Estado tendrá como fin protegernos, proteger la independencia nacional, el territorio y garantizar la convivencia pacífica. Entonces hay que dotarlo también de unas herramientas fuertes para lograr con eso. Y luego, ese artículo 2 recoge un postulado que venía de la Constitución del año 86 y que le señala las tareas a las autoridades de la República, que es bien importante. Dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Fíjense qué gran tarea tiene el Estado. Tiene no solamente que dirigirse hacia esos fines esenciales que ya vimos, sino además como tareas específicas tiene que proteger a todas las personas en sus vidas, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y para asegurar efectivamente unas tareas sociales que tiene a su cargo el Estado. Ustedes dirán, sí, no, claro, muy bonito. Esos 2 artículos primeros, el artículo primero y el artículo 2, maravillosos. Tienen una serie de tareas supremamente importantes que el Estado debe cumplir para garantizar esa convivencia de todos los colombianos. Sí, definitivamente sí. Lamentablemente, todavía
esos fines y esas tareas de las autoridades estatales están en construcción, en desarrollo. Todavía el Estado colombiano y sus autoridades no han logrado cumplir con esos fines establecidos en el artículo 2, con esas tareas que le han asignado los constituyentes en el artículo 2. Y ese es uno de los grandes retos que tienen ustedes como jóvenes de trabajar por el país. Es que el país no está en un estado ideal, no está en el deber ser, no, está en el ser, está en una serie de condiciones todavía muy elementales, pero buenas, porque tenemos muchas cosas buenas. Si nosotros hacemos devolver la vista a lo que ha sido el país hace 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, el cambio ha sido grande. Eso no se puede negar, no lo podemos negar. Colombia como país ha avanzado mucho, hemos logrado muchas cosas. Nos faltan muchísimas, sí, pero eso depende de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro compromiso con la patria, con Colombia. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con estas herramientas que tenemos aquí en este librito, Constitución Política de 1991. Entonces, ¿cómo hay que entender este artículo 2? Como unos propósitos, los constituyentes del año 91 dijeron, no, ese Estado tiene que estar enfocado en esto, tiene que trabajar en esto. Es decir, todos sus esfuerzos deben estar dirigidos a cumplir con esos propósitos, con esos objetivos. ¿No están cumplidos todavía? No, hay que trabajar hacia ellos. Y hay que entenderlos esos como los criterios orientadores del trabajo de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, pero también con el trabajo de todos nosotros como personas, como ciudadanos. Nosotros no nos podemos recostar en que es que el Estado no ha hecho esto y el Estado no ha hecho esto. No. Como decía el presidente Kennedy, no tienen que decir qué ha hecho el Estado por nosotros, sino qué voy a hacer yo por el Estado, qué yo voy a hacer por Colombia, qué puedo hacer yo para solucionar y mejorar las condiciones de vida individual, familiar e institucional y política en Colombia. Y por eso me encanta que ustedes estén haciendo este curso, vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque ustedes jóvenes, desde los 14 años, incluso antes, ¿no? Hay algunos interesados antes de los 14, pero desde ese momento ya están pensando en Colombia, están pensando en sus departamentos, en municipios, en trabajar por el país. ¡Qué maravilla! Y fíjense cómo tenemos las herramientas, tenemos las cosas para hacer, como lo estamos viendo en la Constitución Política de Colombia. En el artículo 3 se habla de otro postulado fundamental de la democracia y de la democracia participativa. Y fíjense, artículo 3 dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Entonces, un postulado fundamental, ¿no? La soberanía, ¿no? Reside en el pueblo, es decir, el pueblo en su integridad es el que está legitimado para tomar las grandes decisiones de la nación. El pueblo, el pueblo. ¿Cómo? A través de los mecanismos establecidos en la Constitución Política. Ya hemos empezado a ver, pero es el pueblo, por eso dice, del pueblo del cual emana el poder público, es decir, el poder público, el poder del Estado se legitima en tanto y en cuanto viene del pueblo, viene de todos nosotros. Entonces, fíjense la importancia de nosotros como parte del pueblo que está legitimando al Estado, que está legitimando el poder público. Es supremamente importante. Y fíjense cómo vuelve a reiterar otro principio fundamental que ya hemos visto.
el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes. El pueblo ejerce la soberanía de manera o de forma directa a través del voto, de los mecanismos de participación ciudadana. No solamente elegimos representantes, no. Tomamos decisiones, democracia participativa. O hay otro artículo que nos vuelve a insistir en la democracia participativa. Este artículo tercero, fundamental. El cuarto ya lo habíamos visto, la norma de normas. Y luego al artículo quinto, que no está mencionado en la diapositiva, pero que también es bien importante. Dice artículo quinto, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Estado reconoce sin discriminación la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad? Bueno, la última parte, la familia como institución básica de la sociedad, es entendible. ¿Cuál es el núcleo social primario? Pues la familia, el papá, la mamá, los hijos. Y así, una familia más otra familia, más otra familia, más otra familia, tenemos ya la sociedad compuesta por personas que componen el pueblo del cual emanan los poderes públicos, ¿correcto? Pero dice también la primacía del Estado reconoce sin discriminación alguna, es decir, sin privilegiar a unos, sin demeritar o perjudicar a otros, sino tratados a todos con el mismo rasero, con la misma medida, los derechos inalienables de las personas. ¿Cuándo eso? Porque nosotros como personas, según fue reconocido en 1789 y de ahí para acá, los derechos del hombre, unos derechos que tenemos nosotros por el hecho de ser personas, que nadie nos lo puede quitar, nadie, ni siquiera el Estado, porque los tenemos por ser personas. ¿Cuáles? Son esos derechos inalienables de la persona. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad, la libre posibilidad de asociarnos, en fin, una serie de prerrogativas, de libertades que están además, muchas de ellas reconocidas en la propia Constitución. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que el Estado tiene que proteger esos derechos inalienables de las personas que están justamente donde hablamos título segundo, derechos fundamentales, derechos fundamentales. Ese título segundo de la Constitución habla de los derechos, las garantías y los deberes. Y en el capítulo primero dice de los derechos fundamentales. Antes se hablaban de los derechos del hombre, de los derechos de la libertad, pero luego se fue cambiando el término por un término casi que le da más fuerza, que le da más soporte. Derecho fundamental, esencial, derechos nuestros como persona. Y allí si ustedes revisan, y los invito a que luego de esta clase busquen la Constitución, la empiecen a examinar, a mirar, a observar y a analizar. Y van a ver ustedes en ese título segundo, por ejemplo, artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y el artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión filosófica o política. Entonces, fíjense, ahí estamos hablando de la libertad y de la igualdad de todos, que no puede haber discriminaciones. Todos somos iguales ante la ley y ante las autoridades, y las autoridades tienen que garantizar que efectivamente eso sea así.
Luego, artículo 14, toda persona tiene derecho a reconocimiento de su personalidad jurídica. Derecho, el artículo 15, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal, familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetar y hacerlos respetar. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. En el artículo 16, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El artículo 17 se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Artículo 18, se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones. La libertad de cultos en el artículo 19. La libertad de circulación en el artículo 24, en el artículo 25 el trabajo es un derecho y una obligación social, el artículo 26 toda persona es libre de escoger profesión y oficio, en fin, hay el debido proceso para todos los procedimientos administrativos y judiciales, quien estuviere privado de su libertad de creyera estar legalmente tiene el derecho, el habeas corpus, toda sentencia. Y si ustedes miran todos esos artículos son derechos que el Estado y las autoridades tienen que proteger. Y sí, lamentablemente, lo hemos visto, no de hoy, no de ayer, no de hace 10 años, 50 años, 100 años, pues se producen violaciones de esos derechos, unos se aprovechan de otros. El Estado a veces no vela por esos derechos y esas libertades. Sí, eso lamentablemente se ha producido y es cuestionable, porque todo eso es violación de la Constitución. De golpe, desde ese punto de vista, algunas autoridades no están cumpliendo con sus tareas, con sus funciones, y eso es totalmente censurable. Pero si nos ponemos nosotros a mirar el tema, ¿quiénes son las personas que están ejerciendo autoridad? ¿Quiénes son las personas que están ejerciendo poder? Pues colombianos, personas como nosotros, igual de nosotros, que a veces no utilizan el poder como sí deberían utilizarlo, y que se abusa del poder o se deja que unos abusen de otros, que se presenten violaciones de esos derechos y de esas libertades. Cuestionable, totalmente. Pero lamentablemente eso es una temática que, como les decía, no es de hoy, no es de ayer, no es de hace muchos años. Siempre hay ese tema, incluso mirándolo desde civilizaciones, también desde hace muchísimos años se produce eso. Eso no lo justifica. Pero también hay que entender que todo es un camino, vamos evolucionando, vamos mejorando. Y el Estado colombiano y sus autoridades, gracias a nosotros como personas y como ciudadanos, debemos seguir trabajando en el mejoramiento del funcionamiento de las autoridades del Estado para que cumplan con sus funciones, con sus fines, protejan a todos los colombianos y garanticen que esos derechos, que esas libertades que están plasmadas en este título segundo, se cumplan. ¿Ok? Eso es supremamente importante y todos debemos exigirlos, pero también todos debemos actuar. ¿Y cómo debemos actuar? No solamente ejerciendo esos derechos, sino también cumpliendo los deberes como personas y como ciudadanos y comportándonos como queremos que se comporten los otros respecto de nosotros, con respeto, con tolerancia, con toda la manera de vernos como iguales, como colombianos, porque somos los mismos, somos hermanos, y eso es lo que a veces da un dolor inmenso cuando uno ve todas esas noticias trágicas de nuestra vida diaria. ¿Cómo no somos nosotros capaces de vivir tranquilos? De si tenemos diferencias, conversar, mirarnos a los ojos, solucionarlas directamente o por las instituciones.
Eso es parte de ese gran problema macro que tenemos. Si nosotros pudiéramos solucionar nuestras diferencias directamente, si nosotros pudiéramos entender la diferencia que hay entre nosotros, la pluralidad, la diversidad, ser tolerantes frente a eso, a la opinión ajena, a que esta persona se está vistiendo de manera diferente, o que esta persona se pintó el pelo de rojo, o el pelo de verde, o está usando esta ropa. Dejar de criticar, nada, respetarlos. Así como ellos están desarrollando su propia personalidad, pues nosotros también tenemos el derecho de vestirnos como queramos, pero respetarnos, tolerarnos, entender que somos diferentes, pero que todas esas personas diferentes pueden aportar para que Colombia, las autoridades y todos podamos seguir construyendo esa sociedad más equilibrada, más igual, más libre, que proteja esas garantías, esos derechos, esas libertades, y que ayude a solucionar esas diferencias que hay, sociales, económicas, religiosas, políticas, para tener un mejor país. Ese es el gran deber, la gran tarea que tenemos, pero no debemos verlo como la tarea del Estado. No, que es que el Estado ha violado los derechos, sí, pero ¿cuál es el papel del Estado y cuál es mi papel dentro de la sociedad? Tengo que tener una responsabilidad, sí, mire, estos representantes no están cumpliendo con su deber, pues tengo que elegir bien, tengo que mirar a ver cómo me pongo yo en la tarea de discernir para elegir bien, elegir a los mejores, y si se comportan mal, denunciar a los malos para que haya un castigo. Todo eso hay que hacerlo, y así poco a poco se puede ir mejorando nuestro país. Pero volviendo al tema, quería yo llamar la atención de ustedes en algo que lamentablemente en el día a día se va olvidando. Y es que nosotros como colombianos, como personas que vivimos en este territorio, no solamente tenemos derechos y libertades, tenemos deberes como personas y como ciudadanos, que están plasmados en un articulito en la Constitución y luego desarrolladas en diferentes normas, pero que son fundamentales para garantizar esa convivencia. Y como no les paramos bolas, como nos olvidamos o no los conocemos, pues con ese desconocimiento de normas y con ese incumplimiento de esos deberes y esas responsabilidades, pues estamos nosotros siendo parte de ese problema social e institucional que tenemos en Colombia. Entonces, parte de la solución de todos esos grandes problemas que tenemos como nación, como sociedad, como Estado, parten respecto del indebido funcionamiento de muchas instituciones, pero también de que nosotros como personas no estamos actuando plenamente con nuestros deberes como personas y como ciudadanos. Entonces, recordemos ese artículo 95 que es supremamente importante para esos efectos. ¿Qué dice ese artículo 95? Dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Y no solamente deberíamos ponernos felices nosotros como colombianos cuando la selección colombiana de fútbol gana partidos en el exterior o gana torneos, o cuando nuestros deportistas tienen esos logros en los Juegos Olímpicos, en las diferentes competencias, o cuando nuestros escritores, nuestros intelectuales y nuestros hombres y mujeres se destacan en el exterior, que eso hincha el corazón y nos dice, ¿sabes que somos colombianos? ¡Qué maravilla! No, no solamente en esos casos, sino en el día a día. Nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos de ser colombianos y de
respetar y tolerar a esos otros colombianos. Y entonces, sigue diciendo el artículo, la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, ¿de acuerdo? Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. Fíjense aquí, importante, importante, importante. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. ¿Qué? La calidad de colombiano. O sea, todos tenemos una responsabilidad muy, muy grande en enaltecer la calidad de colombiano. Que el colombiano sea 1A, aquí dentro y afuera. Importante, muy, 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 muy importante. Y eso a veces se nos olvida. Es que el hecho de ser colombiano no solamente da derecho a una cédula de ciudadanía o a un pasaporte, no, a una condición que, según esta Constitución Política de Colombia, según el artículo 95, nosotros tenemos la responsabilidad de engrandecer esa condición y dignificarla, hacerla digna. Dice luego, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Fíjense lo importante. No solamente tenemos que hablar de los derechos y las libertades, sino que ellos, derechos y libertades, implican responsabilidades, deberes, deberes. Lo que a veces se nos olvida en muchas ocasiones de la vida individual, familiar o social. Y es muy importante recordarlo. Entonces dice, toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, a cumplir este librito y todas las leyes expedidas por el Estado. Llámese, ¿no? Leyes, decretos, normas, etcétera. Son deberes de la persona y del ciudadano. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Fíjense lo importante. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, de los derechos propios. Entonces, no solamente tenemos que ejercitar nuestras libertades y nuestros derechos de manera razonable, sino que no debemos abusar de esas libertades y de esos derechos. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en una reunión en nuestra casa, en nuestro apartamento, sí, tenemos la posibilidad de hacer una reunión, invitar a unos amigos, poner música, tomar pues diferentes bebidas, comer, pasarla rico, divertirnos, de golpe cantar un rato. Sí, claro, pero en un determinado momento, conforme lo establece el Código Nacional de Policía, pues debemos bajar la música, bajar el volumen, porque nosotros sí estamos haciendo uso de unos derechos, de unas libertades, pero no debemos afectar a los demás. ¿Ok? No debemos abusar de nuestros derechos y libertades propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Obrar conforme al principio de solidaridad social. Fíjense, tenemos que ser solidarios, no solamente pensar en nosotros mismos, no, pensar en el otro, no solamente en nuestra familia, en nuestro amigo, sino en cualquier persona desconocida que está en unas situaciones que necesitan ayuda, que necesitan apoyo. Eso es uno de los principales postulados que genera vínculo social, unión entre las personas, dentro de una nación, dentro de una sociedad, la solidaridad, la unión que tiene entre esas personas para ayudarnos los unos a los otros. 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Es de apoyar a las autoridades para defender nuestra independencia y nuestra integridad territorial. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
Otra vez nos viene la Constitución política a decirnos, señores, nuestro sistema político y de gobierno es una democracia participativa. Entonces, usted no solamente tiene el derecho de ejercer su voto en elecciones de representantes y en votaciones de mecanismos de participación ciudadana, sino además tiene el deber de participar. No hay voto obligatorio en Colombia, es cierto, no puede haber sanción por no votar, pero sí hay un imperativo social plasmado en esta norma para que nosotros participemos en la vida política, cívica y comunitaria del país. No solamente en las elecciones, no solamente en los mecanismos de participación ciudadana, sino en todos los diferentes escenarios. Participemos, colaboremos, ayudemos. Por eso es tan importante, ¿no? Y por eso hay muchas críticas siempre respecto de que en este país no somos, por un lado, solidarios, pero tampoco participamos. La abstención en Colombia es altísima y todo eso, porque lamentablemente muchos de los ciudadanos no entienden que el derecho al voto no solamente es una prerrogativa, sino que también es un mandato, es una responsabilidad. Y claro, a veces la abstención también puede entenderse como una forma de participación, claro, es verdad, pero en muchas ocasiones, pues el ideal sería que en unas elecciones participaran el 100%, el 99%, el 98% de las personas. No lo hacen. ¿No? En elecciones presidenciales hemos llegado al 54%, en las elecciones territoriales logramos un 65%, es decir, todavía hay mucha abstención. Y eso es porque estamos dejando muchos los colombianos de dejar de cumplir con estas responsabilidades, con estos deberes. Otro, propender al logro y mantenimiento de la paz. Fíjense, es que la paz, lograr la paz no solamente es tarea del Estado, es tarea de cada uno de nosotros. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Pues por un lado, entender lo que hablan los anteriores deberes de la persona, el respeto, la tolerancia, la solidaridad. Si cada uno de nosotros entiende esos mandatos, esas responsabilidades, de golpe, el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, pues dejaría de ser tan grave como es en estos momentos y colaboraríamos a las autoridades para que esos problemas no fueran de la magnitud que son. Porque todos y cada uno tenemos el deber de ver cómo entre todos logramos la paz. ¿Y con qué se hace eso? Con respeto, con tolerancia, con solidaridad. Luego, otros, séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, que es tan importante en estos momentos donde el calentamiento global y la contaminación está haciendo tanto daño a nuestro territorio y con más razón en un país tan biodiverso y tan rico en recursos naturales como el nuestro. Esto es otro tema fundamental, ¿no? El medio ambiente, hay que proteger nuestros recursos, todos, absolutamente todos. No contaminar, ver cómo protegemos las plantas, cómo protegemos los animales, cómo protegemos a las personas, a todos, porque eso es proteger el medio ambiente que está tan deteriorado y que si no hacemos algo en muy corto tiempo, vamos a ver cómo pues, la vida humana en este planeta Tierra se va a acabar. Pero para eso tenemos responsabilidad todos, todos como personas y como ciudadanos. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Sí, los impuestos. Y aquí otra reflexión. Pues el Estado cobra impuestos. Sí, muchos. El impuesto a la renta, el impuesto a la riqueza, el impuesto al patrimonio, el IVA, los impuestos prediales, impuestos de industria y comercio, además de unas tasas y contribuciones en muchas actividades. Sí, un jurgo de plata, sí. ¿Y para qué es esa plata?
Por un lado, para financiar el funcionamiento del Estado, pero esencialmente para que esas autoridades puedan actuar cumpliendo sus tareas que están establecidas aquí en esta Constitución. Entonces, fíjense lo importante que es el impuesto. El impuesto es algo que yo estoy dando para contribuir al funcionamiento del Estado y al cumplimiento de las tareas que la Constitución le señaló a las diferentes autoridades. Eso es tan importante. Si no contribuimos todos con esos recursos, pues el Estado no puede funcionar y el Estado no puede cumplir con todos esos propósitos y necesidades de lograr una convivencia pacífica, un mejoramiento de las condiciones de la vida social, económica y política. Sí. ¿Qué sucede? Pues que no todos pagan lo que deberían pagar, o algunos otros se roban el dinero que pagamos. ¡Qué tristeza! Tanto lo uno como lo otro, los que evaden los impuestos como los que se roban, la corrupción y todo esto, sí, es lamentable, doloroso, pero hay que tener en cuenta el hecho de que haya corrupción, de que haya robo de esos recursos públicos, no es un justificante para dejar de pagar los impuestos, porque los impuestos se requieren para el funcionamiento del Estado y para que ellos cumplan con las tareas. Pero entonces, la corrupción no justifica que no se paguen impuestos, pero tampoco puede ser motivo para que las autoridades del Estado no persigan a esos bandidos que se roban los recursos públicos. Porque el daño tan infinito que le están haciendo a la sociedad y a todos los colombianos de menores posibilidades, robarse los dineros de la salud, de la educación, todo esto es inaudito. Debería caerles el peso, el mayor peso de la ley. Lamentablemente, pues nuestro Estado todavía no está dotado de todas las herramientas necesarias para hacer una persecución de todos esos, de todas esas circunstancias por las cuales se pierden esos recursos públicos, y hay que seguir trabajando en eso. Pero los impuestos son supremamente importantes para eso, para que el Estado funcione y cumpla con sus tareas. Así que debemos pagar los impuestos que son, independientemente de que se usen bien o usen mal, y por el otro, exigirle a las autoridades, nosotros como personas, podemos exigirle a las autoridades del Estado cumplan con su función investigativa y sancionatoria y persigan a los bandidos que se roban los recursos públicos, porque son recursos de todos. Yo tengo toda la legitimidad como persona, como ciudadano, de exigir ante el Estado que haya acciones dirigidas a luchar contra la corrupción y a obtener resultados. ¿Ok? Esos son unos deberes y unas obligaciones importantes, fundamentales, que deben ser cumplidas por las personas y por los ciudadanos. Es la gran colaboración que tenemos nosotros como personas para que esa organización grande, Estado, que tiene una serie de tareas importantes, pues pueda cumplirlas. Porque entre todos construimos nación. Los ciudadanos, las personas, los ciudadanos, las familias, las organizaciones civiles, los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, todos somos parte de la nación colombiana. Todos participamos en esta construcción institucional de país. Por eso me parece pero tan importante compartir con ustedes estas notas, que son una introducción, como les digo, de lo que es la estructura del Estado. Ver cómo entre todo esto podemos lograr conocer un poco más de nuestra estructura gubernamental, de nuestra constitución política, para aprovechar todas las herramientas que están allí previstas y trabajar por el país.
por nuestro departamento, por nuestro municipio. Porque hay otra reflexión que a mí me gusta hacer. Ustedes en este momento podrán decir, no, es que yo tengo 14 años, todavía soy muy joven, o yo tengo 16, 15, 16, 18, 20, 21, 22. Sí, podrían decir, no, es que el futuro de Colombia todavía está muy lejos. Yo todavía para ser parte de ese futuro de Colombia, pues estoy muy joven. No, muchachos, ustedes son el presente de Colombia. Ustedes ya están ingresando en estas lides, en estos trabajos individuales, comunitarios y políticos, están siendo parte del presente de Colombia. El presente de Colombia lo están construyendo ustedes ya. Por esa razón es que hay que conocer todas estas herramientas, mecanismos, y no solamente conocerlos, sino divulgarlos. Generar un conocimiento en más y más colombianos para que entendamos que entre todos debemos sacar adelante nuestro país, que entre todos debemos trabajar por mejorar el estado todavía mediocre que tenemos, sí, pero mucho mejor de lo que era hace años. La situación colombiana hoy es muchísimo mejor de lo que ha sido antes. Hemos superado muchísimos problemas. Tenemos muchos retos de frente, sí, pero eso lo podemos hacer si todos nos volvemos unos jóvenes apasionados para sacar adelante nuestro país y los intereses de la nación, de los departamentos y de los municipios. Quiero en este momento, Alejandro, que miremos de golpe algunas pocas preguntas porque no las podemos resolver todas. Sin embargo, quiero plantearles a todos para que entiendan, no podemos resolver todas las preguntas ahora verbalmente, pero sí háganoslas llegar, que nosotros luego tratamos con Alejandro y con el equipo de la Fundación Colombia 2050, con el equipo del externado y la Unión Europea, organizar respuestas para todos, para que todos absuelvan todas las dudas que se van a generar en este curso. Y además es bien importante, entre más dudas surjan, eso es señal de que están recibiendo los conocimientos, las bases que queremos transmitirles. Entonces, Alejandro, pongamos algunas preguntas rápidas para que podamos resolver en lo que nos queda de tiempo, que son algo así como unos 10 minutos. Sí, señor, perfecto. Yo si quiere le voy leyendo algunas que ya tenemos aquí anotadas de todos los estudiantes. Las que no alcancemos a responder en estos días por todos los canales que tenemos de comunicación, chicos, se las haremos llegar. La primera nos dice, ¿cómo podemos recuperar la confianza de los ciudadanos y que crean en los nuevos líderes en un país como Colombia polarizado, corrupto y con demás problemáticas? Pues mira, sobre eso, sí, tenemos un país complejo, un país difícil que convive en un escenario también difícil. Pues hay muchos países todavía en desarrollo o subdesarrollados, dirían otros, o en vías de desarrollo, es decir, mejoramiento de muchas condiciones, pero con muchos problemas. Y el primer presupuesto para solucionar los problemas es reconocerlos. Nosotros no podemos hacernos los de la vista gorda, taparnos los ojos frente a los problemas graves que tenemos como Estado, como nación, como sociedad, como familia o como persona. Son graves problemas que tenemos, sí, pero tenemos unos mecanismos también para solucionarlos, Por un lado, pues la educación ha venido mejorando sustancialmente en el país. Los niveles educativos que tenemos hoy son muchísimo mejores que en el pasado. Sin embargo, en ese proceso educativo que se ha venido desarrollando, pues han quedado muchos rezagos, particularmente en temas formativos,
yo creo, y eso lamentablemente también en la familia se ha perdido esa labor formativa de las familias, de formar buenas personas al interior de cada una para que entiendan que no solamente son sujetos de derechos y libertades, sino que también tienen deberes y responsabilidades. Por eso es tan, pero tan importante entender que no estamos solos en este territorio, que somos muchos, muy diversos, muy diferentes, pero que todos debemos contribuir para sacarlo adelante, que todos, desde en los diferentes escenarios, tenemos una serie de deberes, de responsabilidades y particularmente de postulados de conducta que debemos cumplir. No me cansaré de decir el respeto, respetar a los demás, respetar la diferencia, respetar la manera de pensar diferente. Y fíjense cómo la polarización, que hacían referencia en la pregunta, la polarización nos ha colocado en una situación de agresividad que casi que no nos podemos ni hablar ni comunicar. ¿Eso qué está significando? Que no estamos viendo a la otra persona que hay del otro lado, no la estamos respetando, no estamos respetando que puede pensar diferente, porque si así lo hiciéramos, diríamos, ok, perfecto, esa es tu manera de pensar que es diferente de la mía, lo respeto, pero a ver, ¿por qué no entonces entre los dos nos sentamos y buscamos solucionar esas diferencias o aportar para construir algo más? Pues allí debemos trabajar mucho, desde el hogar, desde la casa, desde la familia, desde el colegio, desde la universidad, desde todo tipo de organización, en formar mejores personas, en entender que tenemos unas responsabilidades, en inculcar valores cívicos y democráticos. El respeto, la solidaridad, la tolerancia, la participación, todos son valores supremamente importantes. Entonces, si trabajamos en ese sentido, yo creo que, y eso es un trabajo no de corto plazo, no, de mediano y de largo plazo, pero hay que iniciarlo. Y en la medida en que logremos sensibilizar a muchas más personas respecto de esas responsabilidades, yo creo que allí esos problemas de polarización, de corrupción, de ineficiencia del Estado se van a seguir superando. Pero también es cierto que debemos nosotros como colombianos no solamente comportarnos y exigir un comportamiento semejante, sino también ver cómo, por un lado, elegimos a unos buenos gobernantes, cómo les exigimos que cumplan con sus deberes, que cumplan con sus tareas, que si no, podamos denunciarlos y que las autoridades cumplan con su deber para luchar contra la corrupción, luchar contra la ineficiencia pública y mejorar toda la construcción de lo público, de las obras de infraestructura, de servicios y todo esto. Es un reto muy grande, pero que en la medida en que logremos divulgar esos valores, esas condiciones de formación, que logremos inculcar esos valores cívicos y democráticos, yo creo que vamos a empezar a ver signos de mejoramiento. Muy bien. Nos pregunta Leslie Vanessa Torres, teniendo en cuenta los altos índices de abstencionismo en los procesos electorales en nuestro país, ¿cuál cree que son los retos para frenar dicho abstencionismo en este actual proceso dirigido por y para jóvenes? Bueno, importantísima pregunta. Y obviamente, pues en la medida que el curso va a ir avanzando, ustedes van a ver más y más temas. El abstencionismo definitivamente es una problemática de la democracia. Incluso, fíjense cómo es increíble que hay algunos países donde hay voto obligatorio, que implica que todo ciudadano tiene que ir a votar y que si no va y vota, puede recibir una serie de sanciones graves, multas, le quitan la posibilidad de tener su pasaporte, le cierran las puertas del crédito, en fin. E incluso en esos países donde hay voto obligatorio,
hay márgenes de abstención que pueden ir entre el 10 y el 20%, que es alto también para un país donde la consecuencia de no ir a votar puede tener unos efectos nocivos para la persona. Pues uno diría que haya todavía 10 o 20% de la población que no vaya a votar, pues es preocupante, es preocupante. Pero uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Ponemos voto obligatorio? Eso, desde un punto de vista filosófico, también sería un contrasentido, porque si el derecho a elegir es un derecho, es una facultad, yo puedo ejercerlo o no ejercerlo. Entonces, que me impongan que tengo que ejercerlo, pues ahí vienen unos cuestionamientos importantes. Sin embargo, yo, en mi experiencia, considero que no debemos apelar al voto obligatorio. Debemos es ver cómo concientizamos a los ciudadanos de ese deber, de esa responsabilidad que veríamos en el artículo 95 de la Carta Política para entender que es que esas decisiones de elegir a nuestros representantes, de que esas decisiones colectivas que se votan, que se votan en los comicios electorales, son decisiones de todos, que todos debemos participar. Es decir, yo creo que para luchar contra la abstención, lo fundamental es trabajar en lo que ya decía, en la formación de personas, de ciudadanos, en inculcar valores cívicos y democráticos, en entender y hacerle entender a la gente lo importante que es ir a votar, ir a votar para elegir a los mejores hombres y mujeres al servicio de lo público, pero también para tomar las decisiones, como decía en el curso de los mecanismos de participación ciudadana. Perfecto. Nos preguntan también, ¿las personas que queden elegidas como consejeros de juventud tienen algún futuro en la política? ¿Algo como un semillero o trabajo voluntario en la Cámara o el Senado, por poner algún ejemplo? Pues miren, yo creo que el simple hecho de pensar en participar en estas elecciones juveniles ya les está abriendo las posibilidades de lo político y de lo público. Ya el hecho de participar simplemente votando, de los mayores de 14 años, los jóvenes de 18 en estas elecciones, están participando políticamente, se le están abriendo los escenarios políticos. Y obviamente, ya cuando uno inicia ese camino, pues luego primero vendrán, por decir algo, los consejos de juventudes, después vendrá, ¿no? Que le gustó la política y quiere participar en la política, ok, entonces voy a trabajar con las comunidades de mi municipio y me voy a lanzar al Consejo Municipal y de ahí pasará luego a las asambleas y de allí a la Cámara de Representantes, Senado, en fin. Y también de igual manera podrá participar en eventos comunitarios, en vida pública, en fin, tienen todas las posibilidades. Mire, la Carta Política, la Constitución Política del 91 abrió y tiene unos espacios de participación política supremamente interesantes y se abre todo el escenario. Fíjense que cuando miramos a los diferentes políticos de nuestro país, en el orden municipal, departamental y nacional, todos han iniciado desde abajo en las primeras corporaciones y van subiendo. Es decir, que hay todas las posibilidades de hacerlo. Así que ánimo, sigan trabajando porque este escenario es la primera vez que se abre la posibilidad de que los jóvenes entre los 14 y los 28 puedan elegir a unos representantes que van a estar al lado de las autoridades municipales en la preparación de políticas públicas, en la sugerencia de mecanismos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio. Perfecto, y yo creo que con esta última podemos ir cerrando. Ana María Cáceres Cuy nos pregunta, ¿cómo logramos que confíen en nuestra juventud? En muchos casos, por ser jóvenes, nos consideran incapaces. Mira, justamente eso es verdad. Eso es verdad y cuando yo fui registrador nacional de Estado Civil, me iba a veces a las regiones y a las
y a hacer algo dentro de un programa que organizamos en la registraduría muy interesante que se llamó Todos Somos Democracia, y era unos diálogos con jóvenes de colegios o con jóvenes de universidad. Y les decía, lo primero que les decía es, ustedes discúlpenos a nosotros como institucionalidad, como Estado, porque nosotros no los hemos invitado a esta vida democrática. Hay un mea culpa generalizado de que nosotros, por pensar que ustedes son jóvenes, no tienen las condiciones para participar en la vida social, en la vida comunitaria o en la vida política. Y en muchas ocasiones así se les ve y se menosprecia a la juventud. Y yo digo, esas personas que ven de manera miope esa situación están totalmente equivocadas. Los jóvenes pueden que les falte un poco de conocimiento, puede que les falte un poco de experiencia, pero tienen una energía gigantesca, una pasión fundamental, que es lo que necesitamos en estos momentos. La experiencia se gana, los conocimientos se ganan. Lo que no se adquiere así por la fuerza de las cosas es la energía y la pasión de trabajar por la patria. Así que sigan adelante, sigan trabajando desde ese punto de vista en lo social, en lo político, sigan aprovechando estas herramientas y estos escenarios para trabajar por el municipio, por el departamento y por el país. Así que ánimo para adelante. Y bueno, Alejandro, yo creo que dejemos aquí nuestra clase, la continuaremos el sábado ya para explicar un poco cómo está estructurado el Estado colombiano para que entiendan cuáles son esas ramas del poder público, cuáles son esos organismos autónomos e independientes, cuáles son los órdenes nacionales, departamentales y municipales, y puedan tener un poquito toda la dimensión de la institucionalidad colombiana a la luz de la Constitución Política de Colombia. Listo, perfecto. Yo creo que con esto entonces ya cerraríamos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Aquí estamos recibiendo, muchísimos mensajes de agradecimiento por la clase y bueno, yo creo que ya váyanse preparando para la siguiente sesión que será el día sábado y para que accedan al material asincrónico. Muy importante que lo consulten en la plataforma. Ya quedó el inconveniente solucionado del host que tuvimos hoy. Así que bueno, mil gracias a todos por participar, mil gracias doctor Galindo por la sesión, un abrazo para todos y un feliz resto de tarde. Muchas gracias y hasta luego, hasta el sábado nos vemos a las 9 de la mañana. Muchas gracias.